Muy buenas tardes, queridos amigos, colegas, estudiantes, público en general, aficionados. Gracias por estar aquí esta tarde, congregados con la música que nos rescata de tantas cosas en estos tiempos. Y hoy lo queremos hacer aquí, en este espacio, con estos músicos y con este repertorio maravilloso, para, en fin, tratar de iluminar algunas cuestiones que no están todo lo nítidas que quisiéramos en estos días. Para mí es un placer enorme poder estar hoy aquí con este grupo de músicos excelentes, con Javier Ulises Sillán, con María Espada, con Manuel Minguillón y con Guillermo Turina, integrantes del grupo Nereidas, que nos presentan hoy su último trabajo, la música en la Capilla Real de Madrid, después del incendio de 1734, una selección magnífica de un repertorio muy desconocido para nosotros y que, sin embargo, como tendremos ocasión de escuchar al final de la sesión, encierra enormes bellezas desconocidas, de un repertorio muy cercano a nosotros, pero, insisto, muy poco trabajado, no solo por los músicos, sino también por la propia musicología o la investigación. El propósito de esta tarde es, bueno, reflexionar, discutir, comentar, mostrar un poco la trastienda de esa grabación, de ese trabajo en el que participan muchísimas personas, grupos de investigación, que van desde el archivo hasta este momento, la presentación de un disco, la grabación, la puesta en común con el público, el compartirla. Y eso se hace a través de muchas personas, algunas están hoy aquí y otras serán nombradas. El plan que haremos en esta sesión, os presentaré brevemente a los músicos. Javier nos presentará un pequeño vídeo que han elaborado expresamente para esta sesión, presentando el proyecto con algunos de sus participantes. Y luego haremos una pequeña, digamos, un pequeño coloquio a propósito de los contenidos del disco, de sus materiales, de sus compositores, para terminar escuchando parte de esta música maravillosa. Como les decía, nos acompaña un grupo excelente de músicos. Javier Ulises Sillán tiene una formación amplísima y riquísima. Les invito, todos ellos tienen ya, por supuesto, su página web y sus espacios donde pueden consultarlo con detalle. Yo solo voy a destacar algunas pinceladas para situarnos un poco. Javier no es solo director de orquesta y violinista, es también pedagogo, es también investigador, también licenciado en Historia y Ciencias de la Música, que en este espacio tiene su repercusión, y es un músico integral, que ha colaborado con grandes directores, con Philippe Gerrevert, con Julius Kalmar, con grandes nombres de la música antigua, pero no solo. Entre sus intereses están, por supuesto, la música de este periodo que hoy nos ocupa, pero también la del periodo del clasicismo, del romanticismo y de la música contemporánea. Y con una especial atención a la ópera, a la dirección escénica, que le ha llevado a espacios, a teatros de Viena, de París y, por supuesto, de España, dirigiendo títulos de Paisiello, de Mozart y de tantos otros compositores. Él es el alma de este grupo Nereidas y el impulsor de este grupo versátil de instrumentistas, de cantantes, que desde 2011 están haciendo una labor realmente seria, yo diría que sería el calificativo, seria, rigurosa, excelente en cuanto a sus planteamientos y excelente también en sus resultados, en lo que van ofreciéndonos, van descubriendo y van trabajando a lo largo de estos años. Y, bueno, ya les digo, tienen en la web de Javier y del grupo Nereidas información, por supuesto, también de sus grabaciones, de ese repertorio que incluye no solo el repertorio español de esta época, sino también de Jumeli y de otros compositores del siglo XVIII de gran repercusión europea. Guillermo Turina es uno de los grandes chelistas de nuestro panorama y, además, ha realizado hace un par de años, una tesis, precisamente una tesis doctoral sobre el violonchelo en la España del siglo XVIII. Ya le tendrán ocasión de escuchar. Es un gran intérprete con una sensibilidad especial para cantar con el cello. Bueno, esto siempre es un tópico decirlo, pero en su caso es una realidad. Cómo trabaja las partituras, cómo trabaja el material y cómo elabora, a partir de lo que muchas veces es un mero guión histórico, una parte apenas esbozada de lo que hoy escucharemos, elabora un discurso propio. Y, bueno, Manuel Minguillón trabaja con instrumentos de pulso y de mucha sensibilidad, porque es un tiorbista, un personaje que
está aparentemente en un segundo plano, pero no es cierto. Yo les invito a que esta tarde precisamente escuchen lo que hace, lo que recrea, lo que inventa y lo que, a partir de una sensibilidad y de un conocimiento muy profundo del repertorio, ha trabajado. Son músicos de enorme trayectoria en lo que se refiere a su digamos, trabajo con el repertorio histórico del siglo XVIII. Y el verlos juntos, para mí, que hemos tenido ahora un tiempo de ensayo, ha sido una experiencia realmente gratificante. Son, como les decía a ellos, grandes profesionales, lo cual hoy en día significa tomarse muy en serio el trabajo que hacen. Y eso en música novedosa, en música desconocida, es realmente importante. Esta música, que a veces es la primera vez que se escucha en muchos siglos, necesita este grado de profesionalidad y de cariño para afrontarla y ofrecerla al público tanto tiempo después. Esa es la garantía de que vuelva a escucharse, de que vuelva a interpretarse y que se disfrute por parte de todos nosotros. No les digo más, les voy a dejar la palabra a Javier, que nos va a presentar este vídeo en el que veremos un poco el itinerario del proyecto que han realizado para este disco en concreto de la música de la Real Capilla a lo largo de 50 años, ¿no? Aproximadamente desde 1747 hasta 1797, la corte madrileña, la corte española, con 3 reyes, desde la muerte de Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, y un ramillete de músicos ciertamente excepcional. Francesco Corselli, maestro de la Capilla Real durante 40 años, Porretti, uno de los grandes instrumentistas del cello de la época, y José Lidón, un músico de la tierra que llegó a unas grandes responsabilidades también en la Capilla Real ya a comienzos del siglo XIX. Digamos, un personaje de enorme valía y que están siendo rescatados, tanto Corselli como Lidón, Porretti tiene menos producción como compositor, en los últimos años. Y estamos descubriendo que en el centro de nuestro siglo XVIII a veces tenemos unos músicos maravillosos de formación no siempre hispana, de procedencia italiana, con ascendencia francesa en el caso de Corselli, pero de una producción inmensa, de la cual conservamos buena parte en los archivos del Palacio Real, y que ponerlos en valor tras un proceso arduo de selección y de ensayo supone un auténtico descubrimiento. Así que, sin más, les dejo con Javier. Muchas gracias. Hola. Pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Universidad de Salamanca por acogernos. Muchísimas gracias, José Máximo López, por esta invitación, por darnos esta oportunidad también de compartir nuestro trabajo y nuestra pasión a lo que nos dedicamos, pues con todo nuestro amor. Quería decir solo un pequeño detalle, y es que quizá por ser de la misma tierra se ha olvidado de presentarnos a María Espada. Sí. ¿Quieres tú decir algo o lo digo yo? No, lo voy a decir yo porque tengo delito. Es decir, delito tengo... Yo creo que decir María Espada ya es decir la voz. Y yo creo que aquí casi que no hay ni que decir nada, pero di todo lo que tengas que decir. Dilo. Tengo que decirlo porque además debo confesar que es a la que conozco desde hace mucho más tiempo que a todos los que estamos en esta sala, diría, porque ella es paisana, emeritense y grandísima soprano, sobre todo grandísima soprano. Y bueno, María Espada es una voz para este repertorio, y ustedes lo van a ver y ustedes lo han escuchado y tiene multitud de grabaciones. Pero María Espada es muchas más cosas. Es una cantante de lied, una cantante de oratorio, una cantante de ópera, y es, en términos musicales, un valor seguro siempre. ¿Por qué trabaja tanto María? ¿Por qué trabaja donde quiere y con los mejores? Porque es siempre la más profesional del grupo en el que se enfrenta. Y eso, a lo largo de muchos años en este gremio, es toda una proeza y, sobre todo, una garantía de enormes resultados. Y en su caso, bueno, la he olvidado porque la tengo tan cercana que me parecía que no era necesario presentarla. Bueno. Pues nada, como decía, nuestro propósito hoy no es más que compartir nuestra pasión con vosotros, que cerremos el círculo de todo este proceso, sembrando en vosotros también pues ese hambre por el conocimiento, pero también por entender que el conocimiento también es disfrute y que es una manera también de conectarnos con el pasado, con las emociones que sintieron otras personas
y con artistas que por pertenecer a un círculo muy determinado, como fue la familia real, pues quizá no publicaron lo que otros coetáneos o quizá no fueron tan famosos porque ya eran lo más dentro del círculo más elitista en España, en este caso en concreto. Así que creo que sin más, pues vamos a dar paso a un pequeño vídeo que nos va a centrar en la figura de Corselli, que es el verdadero protagonista del disco, y uno de sus alumnos. Él tuvo dos alumnos que fueron consecutivamente maestros de capilla, uno fue Eugena y el otro fue José Lidón. Así que hemos centrado este pequeño vídeo en estas dos figuras y sobre todo es un recorrido a través de las músicas que sonarán en este disco. Vamos a verlo. La música del siglo XVIII en España es uno de los tesoros mejor guardados y casi ocultos durante muchísimo tiempo y que ahora estamos empezando a descubrir. Este proyecto de Nereidas es para mí el significado que tendría que tener la música y la musicología hoy día. Un grupo de musicólogos recuperando una serie de músicas para que una serie de intérpretes lo traigan al público del siglo XXI. La música del siglo XVIII es refinamiento, frescura, variedad, inteligencia y emoción. Estoy al lado del Palacio Real de Madrid, justo donde se alzaba el Real Alcázar. En la Nochebuena de 1734, un incendio asoló el Alcázar y con él miles de partituras musicales que hicieron desaparecer nuestra memoria musical histórica. A partir de ese momento, una persona asumió la difícil misión de recuperar ese repertorio para la Real Capilla. Fue Francesco Corselli, que junto a compositores de la talla de José de Nebra lograron crear un compendio de nuevas músicas para la Real Capilla. Vamos a acercarnos a las músicas de Corselli y a las de José Lidón también, su alumno, y también la persona que le sustituye en el puesto de maestro de capilla. Y vamos a recorrer juntos 60 años de historia viva, de historia que suena, con músicas que suenan en el siglo XXI exactamente en los mismos lugares para los que fueron concebidas. Yo creo que en unas décadas Corselli será un compositor conocido por todos los aficionados a la música y escuchado regularmente en las salas de conciertos. Es uno de los grandes compositores de nuestra historia. Pastores que habitáis es una cantada que pertenece a un ciclo más amplio que son una celebración de Navidad, concretamente la Navidad del año 1743, que se celebró en la iglesia de los Jerónimos de Madrid. En los maitines de Navidad se interpretaban un conjunto de piezas, en la Capilla Real en concreto eran 7 villancicos, algunos para coro y orquesta y otros como este para una voz solista y por eso recibe el nombre de cantada. La Capilla Real durante la segunda mitad del siglo XVIII cuenta con algunos de los compositores más importantes de la historia de la música española, como José de Nebra, Francesco Corselli o José Lidón. La música de estos compositores representa una de las culminaciones de la creación musical religiosa, empleando una gran variedad de elementos expresivos, tanto en el desarrollo de las melodías vocales como en la gran paleta instrumental que emplean en sus obras. Francesco Corselli es el gran renovador musical en España en las décadas centrales del siglo XVIII, que transformó
gran parte de la música, de la ópera, de la música religiosa, incluso de la música de cámara. Considero realmente que es importantísimo que se recupere patrimonio español, siempre que sea de muy buena calidad. En este caso realmente es una calidad espectacular. Para mí fue un reto muy bonito el poder compartir con María Espada una música tan especial y tan espectacular, porque además trajimos de vuelta desde el siglo XVIII para el público actual piezas que estaban seguramente enterradas en polvo en un archivo. El villancico religioso es probablemente el género que se cultivó más ampliamente en todos los territorios de influencia española, no solo en España, sino también en Portugal y en toda Latinoamérica, en Filipinas. Es el género español por antonomasia durante varios siglos. Corselli, en el año 1768, sin dudar en ningún momento de las capacidades de su alumno, decide llamar a José Lidón. En ese momento estaba ocupando una plaza de organista en la Catedral de Orense, para que se presente a las oposiciones de organista en la Real Capilla, tras haber quedado una vacante por la muerte de José de Nebra. Y efectivamente, fue el elegido para ocupar esa plaza, y desde entonces comenzó su carrera profesional dentro de la Real Capilla.
organista y clavecinista he tenido muchas oportunidades de poder recuperar música con grupos de música antigua, pero en este caso, con el proyecto de Nereidas, lo primero que me impresionó fue la calidad extraordinaria de las composiciones, ¿no? No tenemos que olvidar que la Capilla Real era un centro europeo de música con grandísimos compositores como Lidón y Corselli. Para el público del siglo XXI, escuchar la música de la corte y la nobleza es tener acceso a una música de gran calidad que antes solo estaba destinado a unos pocos privilegiados. Me ha sorprendido muy gratamente porque es una calidad espectacular. Así que bueno, siempre creo que es una pena que obras de un nivel altísimo se queden olvidadas y enterradas. Entonces realmente es un trabajo fantástico que se recupere este patrimonio. Yo creo que mientras no se descubra la máquina del tiempo, la herramienta más hermosa y más valiosa para conocer el pasado y traerlo a nuestros días y vivir de nuevo lo que se ha vivido emocionalmente, es la música, es el mejor testimonio de nuestra historia. Pues muchas gracias, Luis. Hemos terminado. Es un gusto. Bueno, pues este vídeo acaba de estrenarse en este momento. Espero que os haya gustado. Como habéis visto, sobre todo por el tema de las mascarillas, ha sido un trabajo de prácticamente 3 años, desde que empezamos con todo el proyecto hasta hoy. Se involucró a muchísima gente. Desde hace un tiempo somos un grupo de personas muy apasionadas que buscamos en cada una de las fases de nuestro proyecto, de nuestro proceso de recuperación de los sonidos, buscamos la excelencia, tratamos de encontrar a los mejores, a los más motivados y a los que mejor casan con nuestra manera de vivir y de sentir esta profesión o esta vocación. Así que, como veis en este cuadro, desde ese impulso principal de Azul al principio, ese pedir ese encargo, recibir ese encargo, en este caso fue en un festival, hasta el momento en el que nos encontramos hoy, esta estrella que irradia luz, calor, amor, que es la divulgación de todo este trabajo, de todo este patrimonio, pues hay todo este proceso. No me voy a detener ni muchísimo menos a hablaros de cada uno de ellos, porque creo que es importante que mucha gente solo conoce de nuestra profesión la primera estación, el concierto, y sin embargo hay una primera parte, como veis en azul, a la que pertenece en este caso concreto fue el ICMU, y a través de la musicóloga Judith Ortega, que fue la directora científica de este proyecto en concreto, que empezó llamándose Estruendos Sonorosos, como la última pieza que hemos escuchado, y acabó teniendo un nombre en inglés por el capricho del director de un sello discográfico alemán, que es el que publica estas músicas, y que él supo ver en ese título, quizá para nosotros muy frío y musicológico, la ventana de oportunidad
como para que esa marca España, ese siglo XVIII exuberante, pues se vendiera y se conociera en países pues de Centro Europa y de habla inglesa, ¿no? De hecho, el libreto, por ejemplo, está en inglés, alemán y francés, así que es una manera también de vender, de exportar nuestro conocimiento, nuestro arte y nuestro talento, por qué no decirlo también, tanto de científicos como de intérpretes, en toda esta cadena increíble de profesionales que van desde ese programador, ese director del festival que nos hace un encargo, hasta las personas que conservan, catalogan, aplican fungicidas a las partituras, luchan contra los comedores de tinta. Sabéis que muchos insectos les encanta el metal que había en las tintas. Después, esos equipos de musicólogos que se ponen a pensar siempre con nosotros qué tipo de repertorio buscamos, para cuánto dinero puede dar. Es decir, nos encantaría hacer orquesta grandísima, como habéis visto esa última pieza de Lidón, que ya va con un fagot, trompas a dos oboes, trompeta solista también hay a veces. No siempre se puede hacer lo que se quiere porque el dinero y los medios pues también condicionan mucho. Pero como veis, bien, hacia el ecuador, digamos, del gráfico, hay un momento ahí entre la corrección de la edición y que empiece la producción, pues donde los músicos y los musicólogos pues vamos intercambiando impresiones sobre este acorde, sobre esta decisión que tomar, sobre este paginado, sobre este calderón que está en un sitio que no es nada cómodo para pasar la página, o que no veo el texto. A veces los cantantes se quejan mucho de que sí, están muy bien las notas puestas, pero yo no puedo leer el texto. Necesito que me hagáis la letra del texto más grande. Todas esas tentativas hasta dar con la edición ideal se dan aquí, en este proceso, y a partir de donde pone producción, tenemos hoy aquí a Laura Miguel, que es de Alma Music Management, que es justo la empresa o el equipo de personas que está llevando a cabo la gestión de producción, que va pues desde gestión de espacios, comunicación, gestiones laborales, comunicación entre la orquesta. Son muchísimos correos electrónicos, muchísimas horas dedicadas a que el engranaje de toda esta cadena esté bien engrasado, bien avenido y muy comunicado también. A partir de ese momento, ¿qué pasa? Pues que empezamos a estudiar las partituras y empiezan los ensayos. En el caso, me encanta estar hoy en la universidad, porque en el caso de este proyecto que se hizo con el ICMU, como sabéis, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, pues nos dieron la oportunidad de ensayar en la universidad, en el aula magna de la Universidad Complutense en Madrid, y nosotros, digamos que un poco en pago, lo que hicimos fue desnudarnos delante de los alumnos, porque abrimos nuestros ensayos desde el minuto cero de la producción para que vieran y fueran parte de este proceso, de esta cadena, y vieran sin ningún tipo de tapujos cómo hablamos, cómo debatimos, cómo corregimos, cómo vamos creciendo con la música y, en definitiva, hacerles también partícipes de lo que es una producción tan grande y tan enorme como fue esta en concreto. Después de los ensayos viene el concierto. Hemos visto imágenes de un concierto en Los Jerónimos, porque este disco que estamos presentando hoy celebra ese renacimiento, esa música que comienza a componerse a partir del incendio de 1734, pero el Alcázar de Madrid se destruye y con él todas las partituras, y mientras se construye, se planifica y se construye el Palacio Real, lo que actualmente es el Palacio Real, pues la corte era itinerante, y cuando estaban en Madrid las mayores ceremonias religiosas se llevaban a cabo en la iglesia de San Jerónimo del Real, Los Jerónimos, que aparecía en el concierto. Así que muchas de estas piezas sonaron por primera vez en los años 40 y 50 en Los Jerónimos, y nosotros tuvimos el placer en 2019 de devolverlas a ese edificio casi como si fuera una propia caja de resonancia de esas músicas, que se volvían a encontrar con esos muros pues 250 años más tarde. No siempre tenemos la suerte de que suceda esto que hay aquí vibrando aquí debajo, y es que un concierto se grabe, como se grabó aquel, a través de Radio Nacional, y ni mucho menos se da el siguiente paso en el círculo, que es la grabación de un CD, que es lo que nos ocupa hoy también. Muchísimas personas intervienen en todo este proceso. Como veis, están en magenta. Las tareas están en negro, las personas en magenta. Y hoy, pues, después de ese trabajo, fotógrafos, diseñadores, ingenieros de sonido, técnicos de sonido, gestores de contratación, los caprichos del director del sello, etcétera,
traductores multilingües, pues llega el momento, como hoy, de poder ver un vídeo juntos, de poder divulgar las excelencias de estos repertorios y de, por qué no decirlo, sacar un poco de pecho y decir, esto es lo que hemos hecho, estamos unidos en esta misión de recuperar los sonidos del pasado y nada, y muy contentos de estar aquí. Me callo ya, cuando quieras, José Máximo. Gracias, Javier. Vamos a iniciar un pequeño debate, teniendo la oportunidad, debate o coloquio, llamadlo como queráis, la suerte de contar con muchos de los alumnos de musicología que están en esta fase azul, un poco oculta a veces de la investigación, alumnos de máster, alumnos de doctorado, que están en ese proceso en el que a veces entendemos que la música puede parecer árida o complejo llegar al punto en el que afortunadamente en este caso se ha llegado de la grabación y la difusión. Y yo quería, bueno, por supuesto abriremos el turno de preguntas a todo el público para que podáis preguntar a los músicos cuál es su experiencia particular a propósito de este disco, ¿no? Yo creo que hay algunas claves quizás interesantes que nos pueden comentar ellos, Javier, María o cualquiera de ellos, que es cómo se enfrenta, porque también es un problema que compartimos con la academia, en este caso concretamente, enfrentarse a un repertorio del que sabemos que es muy importante por el lugar que ocupa, el lugar histórico que ocupa, es decir, Corselli es un músico de primer orden, pero no solo porque esté 40 años dirigiendo a la institución, digamos, puntera de la música en la corte española, sino porque en realidad viene de una formación, viene de una selección previa en la corte de Parma y, digamos, tiene una trayectoria muy sólida que incluye composición, pero también reorganización de la capilla, pasan muchos reyes, o él está bajo el mandato de bastantes reyes, desde Felipe V. ¿Cómo? Colegio de Niños. El Colegio de Niños tiene una parte pedagógica, organizadora importante y, sin embargo, está en un lugar de nuestra historia musical de la que tenemos muy pocos referentes sonoros. Se da la paradoja de que tenemos muchas partituras en algunos de los archivos, pero no tenemos referentes sonoros. Entonces yo quería preguntaros, en estas obras, que a veces son muy originales, sobre todo los villancicos, las cantadas, o la que vamos a escuchar esta tarde, La Lamentación, que es una joya, es decir, es una obra de un preciosismo tremendo, ¿qué referentes musicales más conocidos, es decir, que habitualmente recurrimos, oye, son nuestros referentes lo que ha hecho Händel en Inglaterra en estos mismos años? ¿Es nuestro referente lo que está haciendo Haydn en Esterházy unos años después? Es decir, nuestros referentes del canon musical casi nunca incluyen a estos compositores, Lidón o Corselli. Y, sin embargo, a la hora de aproximarnos a ellos, ¿cómo trabajáis el concepto del color, del sonido, de afrontar una música que no solo no ha sido escuchada en muchos años, sino que además no tiene muchos vecinos conocidos en los que poner a dialogar con ellos ese repertorio? ¿Digo yo unas palabras? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Es una buena pregunta esta, de la cual además no sé si hay una buena respuesta, porque en realidad el trabajo incluye una gran parte de todo esto y tampoco hay unas excesivas fuentes sobre las que basarnos para conocer exactamente cómo se interpretaba esta música. Pero bueno, sí que el estilo compositivo, tanto Corselli como Lidón, es un estilo muy claro y muy diáfano, en el que sí se reconoce lo que se estaba haciendo en Europa en ese momento, sobre todo en la parte central. Hay tintes italianos, por supuesto, tintes franceses. Sí que hay una serie de elementos que son comunes a muchos otros compositores que sí hemos interpretado más a lo largo de nuestra carrera. Es cierto que esta música es bastante desconocida, por no decir que todo este disco era completamente desconocido y hemos hecho toda esta labor para recuperarla, pero poco a poco la labor que se está haciendo gracias a los grupos de musicología, gracias a los intérpretes y gracias a que los festivales ahora mismo prácticamente nos
nos delimitan el repertorio que tenemos que tocar a necesitamos recuperación patrimonial. Lo cual es un arma de doble filo, he de decir, porque por un lado es un trabajo muy bonito que incluye todo este equipazo de gente para poder sacarlo, pero muchas veces nos encontramos con que hay música. No es el caso de lo que vamos a tocar hoy o de este repertorio que hemos grabado en el disco, pero a veces nos encontramos con un repertorio que quizás no merece tanto la pena o que si se ha olvidado puede ser por algún motivo. Y muchas veces estamos bajo el yugo de que necesariamente tenemos que hacer recuperación. Cuando también nos encanta tocar Händel, nos encanta tocar Vivaldi o los franceses o los alemanes. Pero bueno, en este caso se han dado la preciosa casualidad o preciosa circunstancia de que es un repertorio fantástico y una música espectacular, y todo el bagaje que ya llevábamos anterior interpretando a estos compositores franceses, alemanes, italianos, de los que sí hay más fuentes y de los que sí hay un trabajo hecho, al final nos ha ayudado mucho a poder interpretar esta música, porque no olvidamos que esa música también se componía de muchos músicos italianos, de muchos músicos franceses, también había alemanes, y todos ellos generaron junto a los españoles un estilo común que era el de la Capilla Real. Entonces, bueno, hemos hecho un poco prácticamente lo mismo, con el bagaje que tenemos, con las fuentes que hemos podido consultar de este tipo de repertorio, pues hemos aunado esfuerzos para intentar buscar un resultado, pues por lo menos convincente y que nos agradara. Has dicho algo muy importante y que no es por desanimar a los estudiantes, pero efectivamente hasta que se llega a un repertorio que ahora no paramos de elogiar, hay mucha música que hay que mirar, que hay que ver, y que no siempre responde a las expectativas. Es decir, no todo lo que está enterrado son tesoros valiosísimos, Javier. Entonces, esa labor de selección, pensando en la excelencia del siglo XVIII, pero también en lo que puede ser, digamos, aceptable y por un público del 21, del año 2022, que, digamos, pueda conectar con ese repertorio, no es siempre un proceso automático. Es decir, no todo lo que está en los archivos necesariamente puede ser rescatado en las mismas condiciones, ¿no? No sé si sobre ese punto... Nada, quería añadir una pequeña cosa totalmente personal. Estaba pensando que cuando pienso en Corselli, cuando él entra en la capilla básicamente por el gran éxito que tiene como compositor de ópera, con el Aquiles en Estiros, con la Nitteti, etc. Pero si tuviera que pensar en un referente, creo que la gran referencia es no un compositor, sino el centro de Nápoles como gran exportador de música al mundo. Entonces es como la imposición casi de un estilo al que se enfrentan luego todos los musicógrafos y musicólogos en el 19, decir, no, esto como era italiano y su apellido acaba en Elli o en Inni, entonces no era español, entonces vamos contra esa idea, ¿no? Entonces yo creo que la referencia para Corselli sería, en cierta manera, ese foco de producción de Nápoles. Y en particular Lidón, que nos sorprendió a todos los que estábamos aquí por la calidad y también porque siendo alumno de Corselli tiene una clarísima influencia europea de Centro Europa. Me recuerda en cierta manera a ese primer Beethoven que está en el Teatro An der Wien en un pequeño apartamento aprendiendo, viendo cómo Haydn ensaya sus óperas, cómo va a clases con Salieri para aprender a componer para el idioma italiano. Así que en cierta manera me recuerda a ese joven Beethoven, que luego obviamente ya sabemos todos hacia dónde deriva, pero Lidón, como hemos podido comprobar aquí, está ya en otro universo, y de hecho es un universo no clasificado por los musicólogos de manera certera, porque viendo esta música con los ojos no se siente lo mismo que escuchándola con los oídos. Entonces pienso que esas etiquetas todavía están por definir muchísimo más, no solo desde un punto de vista científico, sino también estético y, sobre todo, y lo más importante, global. Ahora mismo tenemos pequeños puntos que no conforman una línea vital o de producción de este tipo de compositores porque no hemos rescatado o degustado suficientemente su obra. Has mencionado a Lidón, que además sabéis que es un músico salmantino y que tiene una cronología, claro, un poco desconcertante. Nace antes de Mozart, nace en el año 48 y muere el mismo año de Beethoven. Y pasa por esta capilla real donde es organista, pero es también maestro de estilo italiano. Es decir, un señor de Béjar que es maestro de estilo italiano, que ya es
de estilo moderno, que ya es decir mucho, no solo de sus capacidades, sino de hasta qué punto la necesidad de ponerse al día respecto a lo que estaba pasando en Europa era algo cotidiano en la capilla desde 1738, que es cuando se crea ese puesto específicamente, en ese caso, para un italiano. Y que luego, al final de su carrera, después de Eugena, acaba siendo maestro de capilla de la Capilla Real. Y efectivamente, cuando uno se enfrenta a esa música, el desconcierto puede ser máximo porque no hay tantos referentes de lo que pasa en este repertorio en tierras hispanas, ¿no? Y yo creo que hay además un referente importante o una dificultad añadida, que es el repertorio religioso. Es decir, el repertorio religioso dentro del siglo XVIII, en general, en Europa, salvo algunas misas de Haydn, algunas cosas de Mozart, por supuesto los oratorios de Haydn, si podemos entenderlos como música religiosa, no es un repertorio especialmente programado. Y entonces, cuando tenemos esta cantidad ingente de buena música de la corte española, recuperarla tiene un mérito añadido, una valentía de rescatar ese repertorio, ¿no? Y yo quería preguntarle a María, precisamente, en el caso de la lamentación que vamos a escuchar luego, ya escucharemos una lamentación donde se combina el virtuosismo, pero una profundidad emotiva, una sensibilidad tremenda en una tradición española muy arraigada, la de la lamentación de Semana Santa. ¿Cómo afronta ella desde la vocalidad? Es decir, ¿qué dificultades tiene para el canto enfrentarte a una lamentación, en este caso de Corselli? ¿Y cómo lo has planteado? No sé cómo explicarte. Yo cuando me enfrento a algo de esto, bueno, ya sé que queda mucho trabajo que hacer y simplemente es entrenar, entrenar y entrenar, porque realmente es difícil, no solo vocalmente, técnicamente, sino, hablábamos antes, es muy enrevesada la música también. Quiere decir, tienes que estar muy atento porque vamos contestándonos, se va enlazando las voces. Entonces, bueno, yo siempre me planteo de ir muy preparada y entonces cuando veo las cosas estas digo, esto hay que meterle horas. Y simplemente es eso, es empezar a que la vocalidad empiece a ser automática. Tú tienes que pasar por fases de cosas muy mecánicas hasta que las cosas van saliendo ya de por sí, pero tienes que entrenar. Es como el que corre maratón, tiene que entrenar para que luego ese día pueda correr 40 kilómetros. Pues esto es lo mismo, es trabajo diario, 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 y que la musculatura también se vaya adaptando a la escritura. Cada compositor tiene su particularidad. Entonces, Corselli trata la voz en muchos momentos muy instrumentalmente. Y bueno, al final la clave de todo es el trabajo, trabajar mucho, dedicar muchas horas y ya está. Pero bueno, cuando es buena música a mí me gusta trabajar. Lo que decías del rescatar, yo en mi trayectoria he hecho cosas que decía, te ponías a estudiar y decías, qué aburrimiento. Y eso para mí es mucho más duro. Si es una obra complicada y tengo que trabajar, pero me encanta la obra, pues a trabajar. Realmente el planteamiento es siempre eso, la clave es mucho trabajo. A mí me gustaría, un poco informalmente, perdonad que os corte, que Manuel contara qué pasó y por qué se seleccionó esta lamentación. Si recuerdas el momento en el archivo de Palacio, ¿qué pasó allí? Sí, pues cuando el ICMU ya había hecho una preselección, no recuerdo de cuántas piezas, 20 o... Y entonces hubo una primera preselección de 79 piezas. A esa no llegué yo. Y luego se quedó en 29 piezas. Sí. Y entonces nos presentamos en el archivo para ver las partituras. Sí, en el archivo de Palacio Real. Y claro, yo me dedico a tocar la armonía de la música, en la que solo tenemos la parte del continuo, el violonchelo. Y claro, muchas veces estas piezas están desnudas, no indican ningún tipo de armonía. Y cuando abrimos en concreto esta lamentación de la que estamos hablando ahora, estaba todo lleno de séptimas, novenas, cuatros, treses. Era como una fiesta que parecía casi jazz, un jazz del siglo XVIII, ¿no? Entonces, cuando uno abre esa música, no necesitas casi ni que tocarla para decir esto tiene que ir, esto es realmente muy especial, porque cuando el compositor ya te da esos elementos, te da una herramienta muy poderosa para poder conmover y emocionar al público. Entonces fue inmediato. Luego, por variedad, había una pieza con un oboe solista, una trompeta, nos interesaba tener trompas. Bueno, pensamos en dar
algo lo más amplio posible de lo que se conserva allí, pero desde luego, claro, con la lamentación y encima con una parte de violonchelo solista, porque cuando hablabais de referencias, no sé, quizás esté equivocado, pero al pensar en casi toda la música de Corselli, a mí realmente me viene por la forma, por el tipo de escritura, me recuerda, podría ser cosas de Händel, o sea, toda serie de séptimas que aparecen en su música, las arias da capo, un solo en diálogo con el oboe, en este caso con violonchelo, pero por ejemplo con violonchelo, por ejemplo, Händel no tiene, es algo muy poco habitual. Esta obra, y dentro del repertorio español también, o sea, hoy hablaba con Laura, la pieza que vamos a interpretar después, espero que luego salga bien, porque tal y como la estamos poniendo, a mí me resulta bastante difícil de pensar otra pieza que me guste más y que tenga elementos en la música con la que poder emocionar y mover los afectos del oyente en el repertorio musical español. Es realmente... Porque es una lamentación, pero podría ser perfectamente un aria de ópera con otro texto. O sea, realmente es un lenguaje realmente muy cautivador, muy expresivo, lleno de armonías que se siguen utilizando hoy en día en el siglo XXI, en el jazz o en otras músicas. Entonces, así abres la partitura, ves 7, 7, 7 y empiezas a salivar como continuista fácilmente. Bien, gracias, Manuel, Guillermo. No sé si hay alguna pregunta entre el público, los alumnos. Es el momento antes de lanzarnos a la escucha. ¿Alguna duda? Sí, allí tienes Pablo. Hola, buenas. Bueno, gracias y enhorabuena por el proyecto, que es fantástico. Yo quería haceros dos preguntas. La primera, bueno, has hablado un poquito de los criterios de selección, pero que a veces cuando hacemos recuperaciones, ¿no? Tenemos a lo mejor una colección de, yo qué sé, de 6 conciertos y grabamos 3 y a lo mejor queda como en el imaginario colectivo que el resto no los grabamos por cuestiones de calidad y muchas veces no es así, muchas veces es por cuestiones logísticas o por cuestiones de intereses de la grabación, pero bueno, que empieza a calar un poco eso y ese tipo de ideas y bueno, era quería que aclaraseis a lo mejor un poco más en profundidad esos criterios de selección, en base a qué. Y la segunda pregunta, bueno, no sé si a lo mejor os tocaría a vosotros responder, pero claro, la grabación es un medio fantástico para la difusión, pero también el otro medio es la difusión de las ediciones musicales y no sé si hay algún proyecto de difusión a este respecto. Y solamente esto. Gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta y por tu interés. Decirte lo primero que efectivamente los criterios de selección creo que están en cierta manera allí expresados. Cuando se hace el vaciado de obras y ya nos ofrecieron hacer la inauguración de este festival en Los Jerónimos, lo primero que se nos ocurre es precisamente eso, volver al origen o a la utilización por parte de la familia real de ese edificio como centro principal de celebración de natalicios, de bautizos, de ceremonias religiosas, de bodas, o sea, de grandes eventos de toda la corte española. Y el primer criterio, digamos, era devolver a un espacio sus músicas. Ese era el criterio número 1. El criterio número 2 era, como bien ha dicho Manuel Minguillón, que fuera un trabajo representativo de los diferentes formatos y de las diferentes funcionalidades, digamos, de la música en ese espacio religioso, donde a veces se interpretaba en un espacio religioso una sinfonía de Haydn o de Hummel o una pieza de Porretti, como hemos escuchado en los créditos iniciales del vídeo. Y el otro criterio que para mí era importantísimo también es que el disco compendiara también un recorrido a través del año litúrgico, es decir, que vamos a encontrar villancico de los Reyes Magos, vamos a encontrar música de Semana Santa, lamentaciones, vamos a encontrar Salve Regina, ¿no?, para el mes de septiembre, incluso música del Corpus, una cantada al Santísimo, y villancicos de Navidad.
Así que estamos también recorriendo no solo un espacio, no solo el tiempo, no solo una estética, sino además también un año litúrgico. Estamos recorriendo las ceremonias diferentes y, por lo tanto, los sonidos diversos que ilustraban, digamos, estos lugares. Conseguimos, gracias a la relación Lidón-Corselli, el representar música de casi 60 años, he dicho casi 60 años, tú bien has comentado casi 50, porque la última pieza de Lidón, si bien la compone en 1797, él la revisita en 1806, cuando ya es maestro de capilla, nada, con unos pequeños cambios, dato que nos corrobora que él estaba bien orgulloso de esta pieza y que seguía teniendo vigencia y era actual esa música en 1806, cuando habían pasado pues 8 años o 9. Y luego, si juntas todos esos criterios, está el criterio que comenté al principio también, el criterio económico. Cuando queremos hacer ciclos de lamentaciones, una de las cosas que nos encantaría, ahora tenemos un proyecto también de lamentaciones de conforto en el futuro, cuando uno afronta proyectos tiene también que mirar en el dinero. Cuando, digamos, una cuestión ideal sería, vamos a hacer las lamentaciones, sabes que eran 3 lamentaciones, primera, segunda y tercera, pues vamos a hacer las 3 seguidas, a ver qué efecto tiene en el oyente del siglo XXI. Bueno, pues a veces no podemos hacerlo porque la instrumentación es muy variada. La primera lamentación a veces es con un tenor y 2 violas d'amore. La segunda lamentación es con soprano, tenor y muchísimos instrumentos diferentes. A veces utilizan instrumentación muy grave, todo instrumentos graves, con fagot, a veces incluso a doble fagot. Así que muchas veces no tenemos dinero para poder acometer esa tarea. Así que en un equilibrio siempre mágico entre lo científico y lo performativo, entre el dinero y lo que deseas, es como pedir una carta a los Reyes Magos, en cierta manera, ¿no? Al final, lo importante es que los Reyes Magos hayan puesto algo, ilusión, en tus zapatillas cada día de los Reyes, ¿no? Independientemente de que sea un juguete muy caro o aquella otra cosa con la que también vas a establecer un vínculo de cariño y de respeto. La segunda pregunta eran las ediciones, perdóname. Algo que nos preocupa muchísimo a todos y que estamos trabajando, perdón, que suena fatal lo de estamos trabajando en ello, pero estamos trabajando en ello, de verdad. Y si de algo nos alegramos, precisamente es que hemos engrasado toda esta maquinaria entre musicólogos y instrumentistas y intérpretes también. Y efectivamente va a poder, el ICMU de hecho ahora está cometiendo una tarea también de digitalización, de tender siempre a los formatos digitales y que alguien de una universidad americana pueda, la edición que estamos ahora trabajando, por ejemplo, de la Nitteti de Conforto, de la ópera, estrenamos una ópera el día 7 de mayo en el Auditorio Nacional, que estamos editando en este momento. Mañana mismo empezamos los ensayos de la primera lectura que se hace desde 1756 de esta versión en concreto. Y nuestro mayor impulso es no solo que se escuche, sino que otro venga detrás y alguien en Budapest o en Michigan pueda decir, quiero tocar esta cantada. Pues voy al ICMU, les pido la partitura y te la mandamos en PDF. O sea que se está avanzando. Además, ahora ha habido unas ayudas también de digitalización europeas y, en fin, el formato del futuro es la tablet y ellos lo saben y estamos conjuntamente trabajando en ello. Muy bien, gracias. Paula, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien quería? Bueno, pues no vamos a dilatar más la sesión, vámonos a la música maravillosa, no sin antes agradecer a María, a Manuel, a Guillermo, a Javier, la generosidad por querer presentar hoy aquí este proyecto y por hacernos partícipes de esta música maravillosa. Como ha comentado Javier, siguen los proyectos ambiciosos. La Nitteti es una obra maravillosa, así que seguiremos estando pendientes de su trabajo y de todo lo que nos tienen que ofrecer, que seguro que es mucho a lo largo de estos años. Gracias a todos.